Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos al panel Justicia Social, Trabajo y Seguridad Social, programa institucional dirigido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a todas las personas que desde todo el territorio colombiano y sabemos que desde distintas partes del mundo mes a mes conectan con esta transmisión virtual a través de la página web www.cortesuprema.gov.co. Saludamos de manera muy especial a las señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados de los tribunales superiores de los distritos judiciales del país, jueces, colaboradores, universidades y ciudadanía en general, y les damos la bienvenida a este espacio de análisis y disertación sobre temas relacionados con las decisiones y asuntos en materia del derecho del trabajo y de la seguridad social. El tema de hoy, bonos pensionales y protección a las mujeres, algunas características particulares, es la sentencia SL 1142 de 2021, con ponencia del señor magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez. Ya lo vemos en pantalla, saludamos a los integrantes del panel del día de hoy, el doctor Iván Mauricio Lenis Gómez, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien, como lo mencionamos, es ponente de la sentencia objeto de estudio, quien será el moderador del panel en la tarde de hoy. Saludamos también al doctor Gustavo Rivero Zapone, asesor de la OICS para Bolivia, él es economista, magíster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad Alcalá de Henares, magíster en Economía de la Universidad de París, especialista en Relaciones Económicas Internacionales del Instituto Internacional de Administración Pública de París, también es especialista en Economía y Comercialización Internacional de la Universidad del Rosario, con una amplia experiencia laboral, ha ocupado cargos como director de la Oficina de Bonos Pensionales, OPB, y asesor de la OISS para Bolivia. Gracias, doctor, por acompañarnos. También saludamos de manera muy especial a la doctora Lina Fernanda Buccelli Ibarra. Ella es directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI. Ella es abogada y politóloga con maestrías en Sociología, Derecho e Investigación Jurídica y doctorado en Derecho y Género. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI, donde, como lo mencionamos, también se desempeña como directora del Observatorio de Equidad para las Mujeres. Muchísimas gracias por acompañarlos, a los panelistas, al señor magistrado, y ahora le damos paso al señor presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Omar Ángel Mejía Amador, quien nos acompaña, quien va a dar un saludo muy especial a los señores panelistas y a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora. Señor presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes, Piedad. Muchas gracias. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en esta tarde brinda una cordial bienvenida a nuestros panelistas, doctores Gustavo Riveros Aponte, doctora Lina Fernanda Buccelli Ibarra y nuestro compañero de sala, el doctor Iván Mauricio Lenis Gómez, quienes, como ya queda dicho, son los encargados del panel en esta tarde. Igualmente saludamos a los señores magistrados y magistradas de tribunal, jueces y juezas de la República, a nuestros compañeros magistrados de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia que nos acompañan en esta tarde, como también a nuestros compañeros de la Sala de Descongestión, igualmente a investigadores, académicos, docentes y estudiantes de las diferentes facultades de Derecho que nos acompañan en el auditorio virtual, también a los usuarios de la justicia y al público en general. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año pasado implementó como una herramienta académica los paneles de justicia social, trabajo y seguridad social, en los cuales
invita a expertos en las especialidades mencionadas, laboral y seguridad social, a reflexionar sobre un tema de interés nacional, teniendo como punto de partida una decisión de nuestra sala. Experiencia que sin lugar a duda ha contribuido a la construcción del conocimiento sobre los ejes temáticos abordados por los panelistas. En esta ocasión, el panel girará, como lo dijo Piedad, sobre bonos pensionales y protección a las mujeres, algunas características particulares, y tendrá como eje central la sentencia SL 1142 del presente año, en la cual la Sala de Casación Laboral estudió la situación de una mujer que pretendía la devolución de saldos de su cuenta de ahorro individual con el pago de los correspondientes perjuicios por la mora en el cumplimiento de esa obligación. Pero que sean nuestros invitados especiales los encargados de exponer sus diferentes puntos de vista sobre el particular. Muchas gracias y cedo la palabra a Piedad para continuar con el presente panel de justicia social. Gracias a usted, señor presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, doctor Omar Ángel Mejía Amador. De esta manera, con este preámbulo, con estas palabras para todos ustedes, comenzamos el panel saludando al doctor Iván Mauricio Lenis Gómez, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ponente de la sentencia objeto de estudio y el moderador del panel en la tarde de hoy. Doctor, muy buenas tardes. El panel es suyo. Gracias, Piedad. Inicialmente voy a compartir con ustedes una breve presentación para contextualizar a las personas que nos acompañan sobre este tema. ¿Están viendo mi pantalla? La vemos perfectamente, doctor. Listo. Esta es una breve contextualización y pasaremos a las preguntas. Entonces, en este caso, se trata de una afiliada que solicita la devolución de saldos porque consideraba que no reunían los requisitos para el reconocimiento de una pensión de vejez, ni bajo la posibilidad de garantía de pensión mínima. Dos aspectos importantes en este caso. Se trata, la persona al momento de la solicitud de saldos tenía 57 años de edad, un poco menos de 700 semanas de cotización y tenía derecho al valor de un bono pensional. Para la misma fecha en que hizo esta solicitud de devolución de saldos, es claro que el capital acumulado en el régimen de ahorro individual con solidaridad era insuficiente para acceder a la pensión de vejez. Pero sucede que la administradora de pensiones a la cual se encontraba vinculada la afiliada había expedido un documento técnico en que, como la señora tenía derecho a un bono pensional, para la fecha de redención normal de ese bono, podía darse la posibilidad de acceder a una prestación de vejez. Por eso negó la solicitud de devolución de saldos a la afiliada, pero la afiliada insistía en su devolución de saldos. En las instancias, ¿qué pasó? Se dispuso que la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procediera a la redención del bono y la AFP a pagar a la afiliada la devolución de saldos. Eso fue en primera y en segunda instancia. En casación, quien presentó el recurso fue la Nación, Ministerio de Hacienda, Oficina de Bonos Pensionales. Esta entidad básicamente tenía dos criterios que fundamentaron su recurso de casación. Uno, explicó que la figura de devolución de saldos es subsidiaria y que solo procedería cuando no hay lugar al pago de una pensión. Y al igual que lo hizo la entidad administradora de pensiones, hizo una información técnica en la cual expuso que a la fecha de redención normal del bono podría haber lugar al reconocimiento de la pensión. Sobre este punto va a ser incluso objeto de debate
sobre el papel de la Oficina de Bonos Pensionales, que habían dicho en las instancias del proceso que debería revisarse esa posibilidad en el caso de las mujeres. Estas son las dos, digamos, aspectos fundamentales de la decisión. Los recursos que un afiliado tiene en una cuenta de ahorro en el régimen individual están diseñados para que aquel enfrente las contingencias de la seguridad social como la vejez. De modo que es necesario que la decisión que permita el acceso a la devolución de saldos determine detalladamente la imposibilidad definitiva de acceder a una pensión de vejez. En dichos eventos y con el fin de promover el referido objetivo primario del sistema de pensiones, se justifica que la persona afiliada espere el momento en que se redima normalmente el bono a efectos de acceder a una pensión de vejez, en vez de darle de manera anticipada el reconocimiento de la evolución de saldos. En este aspecto quiero hacer una aclaración para darle la palabra ya a los panelistas. En este caso, en el proceso, la afiliada siempre afirmó que no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez. Pero hay dos informes técnicos en el proceso, uno de la AFP y otro del Ministerio de Haciendas de Oficina de Bonos Pensionales, que decían lo contrario. Por eso la Corte, ante la posibilidad de que eso pueda ser así, decidió casar la sentencia y oficiar para mejor proveer. ¿Qué significa esto? Que a fecha de hoy el Ministerio de Hacienda y la administradora de pensiones entregaran un último informe técnico e informaran a la Corte si a fecha de hoy es posible que la afiliada acceda o no a una pensión de vejez. Entonces partíamos del supuesto de que la información que tenía la afiliada no era totalmente precisa. ¿Por qué? Porque si la afiliada en el proceso hubiera dicho, yo sé que puedo tener derecho a una pensión de vejez eventualmente, pero prefiero que me entreguen mi evolución de saldos, pues esa manifestación se consideraría de otra manera. Pero en el proceso se parte de la base de que la información que tenía la afiliada no se ajustaba a los informes técnicos que estaban en el proceso y por eso, con el sentido de proteger a la afiliada, se va a explorar la posibilidad si puede acceder o no a una pensión de vejez. Eso dependerá del último informe técnico que entreguen la AFP privada y el Ministerio de Hacienda. Doctor, por favor, su cámara. Bueno, gracias. Entonces, la primera pregunta para nuestra panelista es, ¿qué aspectos desde la perspectiva de género usted considera que es novedosa o rescataría en esta decisión? Ahí me escuchan. Perfecto. Ahí les escuchamos. Listo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Piedad. Muchas gracias al magistrado Lenis por esta invitación, a la Corte Suprema por estos espacios que son fundamentales para construir sentido ciudadano de lo que dicen los jueces y a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Eso que me pregunta el magistrado Lenis es tremendamente importante porque normalmente los ejercicios judiciales omiten, por así decirlo, tener una perspectiva diferencial en casos como el presente. Y esa perspectiva diferencial, ya lo ha dicho la jurisprudencia constitucional, es la garantía, si se quiere, de lograr construir un escenario social equitativo. Los jueces, lo ha dicho la CEDAW, lo ha dicho Belendo, para ambos instrumentos incorporados al ordenamiento jurídico colombiano, deben ser detectives, veedores de la garantía de los componentes diferenciales en los análisis en sede judicial. Y esto implica, por un lado, reconocer que no todos somos iguales frente a la norma laboral ni frente a ninguna norma, pero frente a la norma laboral particularmente. Y creo que esta sentencia hace algo tremendamente bien logrado y es reconocer la aplicación de la perspectiva de género, sentar dentro de las primeras líneas metodológicas
que además esa es otra fortaleza importante, la tremenda y rigurosa metodología con la que está construida la sentencia. Dice en ese método, yo voy a aplicar una perspectiva diferencial, voy a juzgar con análisis y con perspectiva de género, porque tenemos de alguna manera una situación concreta de una mujer que puede estar perdiendo o no más o menos derechos dependiendo del alcance que nosotros le demos hermenéuticamente a las normas en disputa. Entonces, creo que la primera innovación es justamente nombrar dentro de la metodología de análisis del fallo la discusión del componente de género. Y segundo, que me parece muy importante, es de alguna manera poner presente cómo estas situaciones en el campo laboral juegan con el factor diferencial. Porque uno podría decir, por supuesto, dentro del derecho laboral hay muchos factores que inciden diferencialmente en los análisis con perspectiva de género, ¿cierto? Tenemos, por supuesto, derechos fundamentales a la licencia de maternidad, casos de estabilidad laboral reforzada, licencia de maternidad. Y tenemos casos de acoso, hostigamiento laboral en los escenarios organizacionales, y esos son casos que ponen en el centro de discusión a las mujeres. Pero no sucede lo mismo con casos como estos, cuando, por ejemplo, una norma recoge que podemos entregar un bono pensional cuando una persona, siendo hombre o mujer, considerando el criterio biológico, alcance determinado requisito de edad. Y entonces nosotros decimos, pues esta norma se aplica así diferente dependiendo, pero no efectos de identidad. Y esa visión que de alguna manera pasa por encima de un componente de género muchísimo más profundo, desconoce que los elementos del mercado laboral están diferenciados, ¿cierto? Tenemos un ingreso o salario promedio diferencial. Hace 10 años estábamos en 23%. Antes de que empezara la pandemia teníamos una brecha salarial del 13%, según la gran encuesta integrada de hogares del DANE, pero esto ya lo sabemos con la afectación de las medidas adoptadas para menguar las implicaciones del COVID-19 aumentó. Y entonces tenemos un diferencial de ganancias por salarios entre hombres y mujeres más profundo. La tasa de participación del mercado del trabajo también indica una diferencia de género, que no es de alguna manera contingente. Las mujeres tenemos mayor grado de informalidad, tenemos más dificultades para vincularnos con el mercado laboral formal, y hay una brecha de participación que casi llega al 10%, ¿cierto? Y esto en contextos de pandemia. Entonces, también es distinta nuestra participación en nuestra inclusión en el mercado laboral es más precaria que los masculinos. Pero además tenemos el número de años efectivamente cotizados distintos, ¿cierto? Y esto se da por un reconocimiento que justamente hace el juez constitucional y la doctrina constitucional a las cargas de trabajo que tenemos asociadas a las mujeres. Toda la norma laboral y de seguridad social, de alguna manera, es sensible a que las mujeres realizamos 2 y 3 veces más trabajo de cuidado que los hombres. Eso quiere decir que nuestra carga general de trabajo es mayor a la desempeñada por nuestros pares varones, pese a que en el trabajo productivo tengamos de alguna manera una participación similar. Si un hombre, por ejemplo, duerme en promedio en Colombia 10 horas al día, la encuesta de uso de tiempo, que es otro instrumento del DANE, nos muestra que las mujeres estaríamos durmiendo 6. Es decir, tendríamos 4 horas menos de sueño, y esas 4 horas, ¿a qué se las dedicamos? Pues al bienestar de la vida, ¿cierto? Al cuidado de los dependientes, al cuidado de los enfermos, al cuidado de nuestros padres, dependientes en sentido amplio. Y esa, si se quiere, ese número de años efectivamente cotizados juega de alguna manera reconociendo que las mujeres tenemos una mayor carga de trabajo y por eso deberíamos pensionarnos de manera más temprana. Pero de forma muy importante también entra a jugar aquí el análisis de la esperanza de vida, que es muy simétrica entre los dos sexos en general y aún lo es para los grupos de mayor edad. Esto, la expectativa de vida, tiene una repercusión en el número de años durante los cuales se recibe una pensión, por supuesto. Y entonces todas las normas que entren a discutir temas pensionales tendrían que ver de alguna manera con esta diferencia en la expectativa de vida. Y finalmente, el tipo de actividad a la que se dedica también es distinto, y ya hemos visto en los análisis finos, en las investigaciones finas del mercado del trabajo, cómo las mujeres, por ejemplo,
el comercio, mucho más con el sector de la educación, mucho más asociadas con el sector del turismo y mucho menos asociadas con el sector de la industria, por ejemplo, que es tremendamente relacionado con nuestros pares varones, o el sector industrial de la construcción y otros, si se quiere, motores de la economía. Estos análisis parecieran ser excesivos para exacerbar la diferencialidad, pero ya vamos a ver, y a esto nos va a ayudar, si se quiere, el buen problema jurídico que ha diseñado la Corte Suprema en este caso. Vamos a ver cómo de la mano de esa metodología podemos llegar a entender cómo todos estos factores diferenciales cuentan a la hora de solucionar el problema de la mujer en cuestión. Entonces, eso en general, la sentencia resulta tremendamente innovadora porque uno, reconoce que va a fallar con análisis de género, y dos, pone de presente que fallar con la perspectiva de género no solamente tener en cuenta que existe una mujer en el objeto de disputa o en el campo de discusión judicial, sino que además el contexto en el que se mueve esa mujer y el contexto, la estructura en las que nos movemos las mujeres en general, tienen ciertas asimetrías como las que ya hemos nombrado. Bien, gracias. Profesora Lina, vamos a darle la palabra al profesor Gustavo. La primera pregunta es igual a ambos y luego ya haremos unas preguntas diferenciales. Profesor Gustavo, desde su perspectiva, ¿qué comentario general haría sobre la sentencia? ¿Qué aspecto desearía destacar de la misma? El micrófono está apagado, profesor. Ya. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los miembros, los señores magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, su presidente, el doctor Omar Ángel Mejía Amador, al señor magistrado Mauricio Lenis por la invitación que nos ha hecho, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Rápidamente quiero enviarle un saludo a la secretaria general de la OIS, doctora Gina Magnolia Riaño, quien en este momento nos está escuchando desde Madrid. Ella es exministra de Trabajo de Colombia y es la secretaria general de la OIS en Madrid. A los miembros de APES, que es la Asociación de Profesionales Especialistas en la Seguridad Social, a los alumnos de la Maestría de Seguridad Social del Externado y de la Universidad Cooperativa de Ibagué, que nos están escuchando, a todos los funcionarios de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, de Colpensiones, de Asofondos, de los fondos privados, de la UGPP, de miembros de Asofondos que nos están escuchando en este momento, y a los funcionarios del Ministerio del Trabajo, entre otros. Bueno, esta sentencia viene a ser parte de un selecto grupo de 4 sentencias de diferentes cortes que se han expedido desde el año 2008. En el año 2008, el Consejo de Estado, con una sentencia del entonces consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, quien falleció ya hace 2 años, trazó una línea. No lo voy a llamar jurisprudencial, yo soy economista, no soy abogado, sino trazó una línea sobre la seguridad social en el país y sobre la protección a las mujeres en este tema de los bonos pensionales. Y esta línea, después hubo una sentencia también del Consejo de Estado del año 2014 del consejero Eduardo Gómez Aranguren, donde tocó otros puntos también y complementó lo que había planteado el doctor Gerardo Arenas en el año 2008. Y posteriormente la Corte Constitucional, en el año 2015, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, también fue clara en
en apoyar y en desarrollar lo que había sido planteado inicialmente por el Consejo de Estado. Entonces, esta sentencia, esta nueva sentencia, la 1142 del 2021, viene a ser parte de ese cuerpo de teorías de la seguridad social que prácticamente parte en dos, lo que es la seguridad social para las mujeres en lo que tiene que ver con los bonos pensionales. Para las personas que nos están escuchando en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y algunos países centroamericanos, quiero recordar así muy rápidamente que la reforma pensional que se hizo en el año 93 en Colombia creó un sistema paralelo donde existe un sistema de prima media, un régimen de reparto público administrado por una entidad pública que se llama Colpensiones, y un régimen de ahorro individual similar al inicialmente planteado en Chile en el año 1981, que se llama de ahorro individual o de capitalización individual, administrado por fondos privados de pensiones. Para las personas que se trasladaban del antiguo Seguro Social o de las cajas públicas en Colombia a ese nuevo sistema de ahorro individual, una forma de homologar el número de semanas que ya tenían cotizadas durante su vida laboral o de trasladar las cotizaciones es mediante un bono pensional tipo A. Entonces, por eso es que estamos hablando de los bonos pensionales. Son bonos que se otorgan a las personas que estuvieron antiguamente en las cajas públicas del orden nacional o para las personas que estuvieron en el antiguo Seguro Social y se trasladaron a un fondo privado de pensiones. Esos bonos pensionales se vuelven plata, se redimen a los 62 años hombre y 60 años mujer. Entonces, hasta ahí no ha habido ningún problema. Pero la ley 100 del año 93 señaló que a los 57 años, cuando una mujer llegara a los 57 años, y tal y como lo señaló hace un momento el doctor Mauricio Lenis, cumpliera los siguientes requisitos: que no tuviera el capital suficiente para obtener como mínimo el 110% de una pensión. Segundo, que no tuviera 1.150 semanas cotizadas durante toda su vida laboral, porque si tuviera 1.150 semanas, tenía derecho a la garantía de una pensión mínima, de salario mínimo de Colombia. Y tercero, que no estuviera trabajando, que no estuviera cotizando, que manifestara que ya nadie le da trabajo. Entonces, a esas personas que cumplen esos requisitos, se les puede devolver los saldos, lo que tiene ahorrado en su cuenta de ahorro individual administrado por un fondo privado. Y dentro de esa cuenta de ahorro individual están los bonos pensionales tipo A, como ya lo había mencionado el doctor Lenis. Entonces, la pregunta de fondo, o el tema de fondo más bien, es: se vuelve plata a los 57 años el bono pensional y se le entrega a la señora para que haga con ella, con la plata del bono, lo que quiera en su vida, o cuando existen indicios técnicos fuertes de que puede que a los 57 no se pueda pensionar porque no tiene el capital suficiente, pero a los 60 sí puede tener el capital suficiente. ¿Por qué? Porque ese bono pensional gana intereses entre los 57 y los 60. IPC más 3 o el IPC más 4. IPC es el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación oficial en el país, en Colombia, y puede ser 3% o 4%, dependiendo de cuándo se afilió esa persona al régimen de ahorro individual. Entonces, puede que
a los 57 años, la plata que tenga ahorrada más el bono pensional no le dé para una pensión en ese momento. Pero pensando en el futuro, 3 años después, vía intereses, IPC más 3 o IPC más 4, a los 3 años sí pueda obtener el capital suficiente para tener una pensión. Entonces, ese es el gran dilema. ¿Se le devuelve la plata a los 57 años o se le dice, señora, espérese hasta los 60? Esta sentencia de la Sala de Casación Laboral, la 1142 del 2021, de una manera clara, diáfana, dice, ese mecanismo de entregarle la plata a los 57 años es un mecanismo de carácter subsidiario. Entonces, pues, todos decimos, los que no somos abogados, empezamos a averiguar qué significa subsidiar. Entonces, es el primer punto. Esa es como la premisa que sienta esta sentencia. Y dice lo que nos acabó de leer el doctor Mauricio Lenis, cuando dice, las pensiones son la máxima expresión de la protección de la seguridad social. Las pensiones. Y dice, en tanto su carácter periódico y vitalicio, plantea 2 ingredientes que son fundamentales en una pensión: el que sea periódico y el que sea vitalicio. Y dice que asegura a las personas afiliadas y beneficiarios una calidad de vida digna y los medios mínimos que permitan sobrellevar las dificultades que puedan acarrear tales contingencias existenciales. Eso es lo que dice la sentencia en su cuerpo. Entonces hay una premisa donde dice de carácter subsidiario y después dice de una manera fina, dice, esa es la expresión máxima de la protección social. ¿Cuál? La pensión. No la devolución de saldos, la pensión, porque es de carácter periódico y vitalicio. Y para terminar, la sentencia concluye. Dice, debe privilegiarse el otorgamiento de la prestación principal periódica, o sea, de la pensión de vejez, sobre la secundaria o subsidiaria, dice el fallo. Eso, en últimas, con visión de economista, no de abogado, y ustedes me perdonarán, es lo que dice la sentencia. Y eso es lo valioso de esta sentencia, porque se une a lo que ya había dicho el Consejo de Estado y se une a lo que ya había dicho la Corte Constitucional y a todos los que trabajamos de una u otra forma en la seguridad social. Entonces nos da ya una luz, nos da un camino y nos dice, es preferible una pensión a una devolución de saldos que es por una sola vez. Ese fallo, entonces, en el fallo recuerda también algo que había planteado el doctor Gerardo Arenas, cuando dice, los aportes realizados al sistema general de pensiones tienen como fin primordial asegurar un capital con el cual se pueda asumir las necesidades derivadas de la contingencia de la vejez. O sea, la vejez es una contingencia. Y no procurar la renta de un capital para ser retirado en cualquier momento y por cualquier motivo, como ocurre con otros mecanismos de ahorro. O sea, cuando yo tengo estoy ahorrando para mi vejez, yo en un banco, en cualquier banco X, y puedo retirar en cualquier momento. Esto lo resalta muy claramente esta sentencia de ahora de la Sala de Casación. O sea, nos recuerda lo que ya había planteado el doctor Gerardo Arenas.
Y eso que dijo el doctor Gerardo Arenas y que lo ratifica ahora la sala de casación laboral, sirve para todo, para muchas cosas que están ocurriendo en este momento. De pronto, menos mal que Colombia se salvó de eso, pero está ocurriendo en Perú, por favor, los amigos peruanos que me están escuchando, en Chile, en México y en Costa Rica, que se les dio la posibilidad de que durante la pandemia las personas que han perdido su empleo retiren anticipadamente parte de su ahorro pensional. Esto es un golpe para la vejez de esas personas, porque al no existir una cesantía o una protección de cesantía durante la pandemia en esos países, se echó mano a los recursos, al ahorro de la vejez. Y el ahorro de la vejez es para la vejez, no es para los tiempos de desempleo, no es para situaciones especiales como la pandemia. Ese es un tema en el cual quiero insistir. Y para los amigos colombianos que nos están escuchando en este momento en Chile, quiero decirles a los amigos colombianos que están en Chile, el convenio bilateral Colombia-Chile en materia de seguridad se aplica siempre y cuando ustedes no retiren el ahorro que tienen en Chile. Se pueden sumar los tiempos trabajados en Chile con los tiempos cotizados en Colombia. Pero si ustedes, amigos colombianos que están en Chile, si ustedes retiran el ahorro de los fondos privados de Chile, esas semanas ya no se pueden sumar con las semanas de Colombia. Y entonces ustedes podrían haber tenido la posibilidad de obtener una pensión al sumar los tiempos de Chile con los tiempos de Colombia. Y como retiraron la plata, entonces no se van a poder sumar. Eso para mí es como la esencia de esta sentencia. Gracias, profesor Gustavo. Lina, tú nos decías que en las sentencias se está haciendo un enfoque de género. ¿Qué significa juzgar con enfoque de género? Para precisar este aspecto que me parece muy relevante y para hacerlo más explícito a las personas que nos acompañan en este panel hoy. Gracias, Mauricio, porque esa pregunta es una pregunta fundamental. Fallar con enfoque de género es simplemente reconocer que las mujeres, de alguna manera, perdemos sistemáticamente en el escenario social. Y entonces, de alguna manera, poner la perspectiva de género en el juzgamiento implica que nosotros vemos la realidad social con unos lentes diferenciales que nos van a ayudar a ver cómo, cuándo y por qué las mujeres en algunas ocasiones tenemos escenarios de vulnerabilidad. Y eso lo vamos a ver fundamentalmente en 5 espacios. El primer espacio es el espacio fáctico, ¿cierto? Y entonces ya lo comenté en la respuesta a la pregunta anterior, en el tema pensional, habrían varios temas que nos hacen a las mujeres de alguna manera sujetos de una vulnerabilidad, una situación particular frente a nuestros pares hombres. La organización del mercado de trabajo, la situación que nosotros tenemos dentro de las organizaciones y las brechas salariales, la expectativa de edad, el trabajo de cuidado asociado al trabajo productivo. Todas esas son, si se quiere, situaciones estructurales que entran a moldear la percepción de los hechos, la percepción fáctica que el juez tiene sobre una situación en concreto. Pero la segunda es la hermenéutica. La mayoría de las normas se nos presentan como neutras al género y de alguna manera las democracias contemporáneas y las democracias modernas han estado construidas sobre esa realidad, sobre ese principio, y es que el Estado de Derecho es objetivo y tiene efectos neutrales y homogéneos para todos y para todos los ciudadanos. Sin embargo, Banco Mundial, la CEPAL, la Organización de Naciones Unidas han hecho un esfuerzo estadístico tremendo para empezar a documentar cómo eso es distinto. Y las mujeres tenemos distintas posiciones en ese escenario social y, por supuesto, recibimos
normas con una suerte de topografías diferentes. Ya les mencioné algunas normas en lo laboral que hacen explícita la diferencia de la situación en las mujeres. La licencia de maternidad, fuero laboral o estabilidad laboral reforzada, todo lo que tiene que ver con temas de acoso, por supuesto, y pensión temprana. Pero, sin embargo, existen normas como esto, la devolución de bonos pensionales, frente a las cuales no sería muy sencillo lograr entender por qué una mujer está en una situación de mayor vulnerabilidad a la que un hombre en la misma situación. Y reconocer eso implica entonces que yo tengo que hacer la hermenéutica del dispositivo legal concreto, que es la norma de la ley 100, y tengo que conjurarla, si quiere, con otras normas que están en el bloque de constitucionalidad y que me obligan a aplicar la perspectiva diferencial. Eso quiere decir que esta mujer, bajo la lectura de un estatuto concreto, tiene que tener unas consideraciones particulares que de alguna manera den cuenta de los trayectos laborales que ha tenido, de la situación de deficiencia económica que puede estar atravesando o de la situación de pobreza momentánea por la que puede estar de alguna manera apelando a eso que ella busca hacer en las dos primeras instancias. Entonces, la segunda sería hermenéuticas particulares. Pero la tercera forma, si se quiere, o la tercera herramienta de los análisis con perspectiva de género es la aplicación de acervos probatorios diferenciados, ¿cierto? Y entonces ya vimos o ya les conté cómo estas diferencias de género son estructurales y casi siempre, no son siempre fáciles de probar, ¿cierto? Como, por ejemplo, una mujer en un escenario laboral prueba que es sistemáticamente acosada con su jefe, cuando muchos de nosotros consideramos natural y normal que los hombres, por ejemplo, tengan a mujeres subordinadas y que las sexualicen o que tengan miradas eróticas. Entrar a probar ese tipo de hechos no es sencillo cuando la estructura nos dice que es normal y absolutamente natural. Y entonces, un juicio con perspectiva de género de alguna manera tendría que desestabilizar esto que hemos construido como estereotipos de género, ¿cierto? Esas vulnerabilidades que a todos se nos han vuelto normales o naturales por el paso de los años o por la cotidianidad o por la fuerza de la tradición. El tercer elemento, sin lugar a dudas, es que nosotros jalemos esa ámbito probatorio para que de alguna manera juegue contraestructuralmente, ¿cierto? Y este caso es muy especial en eso, porque se toma muy en serio, y ustedes lo escuchan en el análisis del doctor Gustavo y en el análisis del magistrado, cómo se toma en serio no solamente la voluntad de la peticionaria, sino también el informe minucioso que hace el Ministerio de Hacienda. Entonces, esa clase de juegos probatorios tienen que existir. Pero el cuarto elemento en perspectiva de género importante es, sin lugar a dudas, la aplicación de unos bloques normativos de convenciones internacionales que ya están disponibles en el derecho internacional de los derechos humanos o que son normas de derechos humanos y que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, en el bloque constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos hay tantísimos instrumentos. La OIT tiene algunos desarrollados que nos dicen de alguna forma cómo podemos interpretar o cómo podemos hacer hermenéuticas más eficaces en términos de género en el caso concreto, y tener de alguna manera esos dispositivos internacionales a la mano o esos instrumentos internacionales a la mano es tremendamente poderoso. Y lo quinto, que es tremendamente importante, es tener escenarios como estos. Hay un libro muy popular de Rebecca Cook que trata justamente sobre cómo demoler estereotipos de género, y uno de sus capítulos se trata sobre cómo juzgar con perspectiva de género. Resulta que todos los fallos que hagan estos ejercicios diferenciales tienen que ser pedagógicos o tienen que de alguna manera generar transformaciones. Y este ejercicio de divulgación que estamos haciendo el día de hoy en este panel de ciencias sociales es justamente eso, ¿cierto? Y es tomarnos en serio que de alguna manera los casos de las mujeres son casos especiales y por esa singularidad tienen que tener un eco particular. Y entonces hacer pedagogía sobre esos fallos, tener escenarios de reflexión, contar
contrarrestar o de alguna manera controvertir las interpretaciones que hacemos. Es fundamentalmente importante para eso que la Comisión de Género de la rama judicial evalúa, por ejemplo, en el concurso de género que se hace año a año. Ese quinto elemento es las construcciones de pedagogías o los diálogos en torno a este tipo de ejercicios, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Gracias, Lina. Profesor Gustavo, esta pregunta puede ser un poco compleja para usted porque fue director de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio, pero como académico, este es un tema que se ha discutido en esta sentencia. Para algunos, el papel del Ministerio de Hacienda y en concreto de la Oficina de Bonos Pensionales se limita simplemente a reconocer y tramitar que el bono se redima. Y por eso algunos critican que no puede ir hasta allá, hasta oponerse a una devolución de saldos e incluso presentar un recurso de casación para oponerse a ella. Desde su punto de vista, ¿considera que la Oficina de Bonos Pensionales sí se debe concentrar solo en esa función de reconocer y redimirlos y hacer el trámite para redimir los bonos, o dentro de sus funciones podría ir más allá, como en este caso, y oponerse a una devolución de saldos? Bueno, sí, claro, es difícil, pues que se pueda uno separar afectivamente de una dependencia y de una entidad donde serví durante tantos años. Pero, a ver, primero que todo quiero partir de lo que dice la sentencia 1142 del 2021 sobre el papel del Ministerio de Hacienda. Dice la sentencia, es preciso considerar que el rol del Estado a través del Ministerio de Hacienda en el Sistema General de Pensiones no solo es cumplir las normas legales de los artículos 66 y 117 de la Ley 100 del 93, sino también proteger o garantizar a los ciudadanos el reconocimiento de eventuales derechos pensionales futuros. Entonces ahí es donde está la riqueza de la sentencia, y esa es como la premisa. Antiguamente, cuando yo por primera vez hace 40 y pico de años, ingresé por primera vez a ser empleado público en la Contraloría General de la República, el primer día a uno le entregaban el manual de funciones, venía escrito a máquina, tanto del cargo como de la dependencia. Y el jefe le advertía, ojo, usted únicamente puede hacer lo que digan sus funciones y las funciones de esta dependencia. Pero hace ya como 19 años, creo que fue en el 2002, salió el Código Disciplinario Único, que en esa época, para estar con la moda de hoy, se le llamó jocosamente en el Ministerio de Hacienda el Código Talibán. Entonces, el Código Disciplinario Único tiene un artículo que es el artículo 34, y en ese artículo 34 dice que las obligaciones de todo servidor público está, primero que todo, que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución. Entonces, no son solo su manual de funciones y el manual de funciones de la oficina, sino lo que está contenido en la Constitución, en las normas, en las leyes, en los decretos y en las decisiones judiciales. Y entonces en las decisiones judiciales uno también, pues como soy economista, no soy abogado, entonces puedo decir que las sentencias del Consejo de Estado y las sentencias de la Corte Constitucional también son decisiones judiciales. Y nos han planteado, o desde esa época, o sea, desde hace 19 años,
a los funcionarios que hemos estado en los temas de la seguridad social en el país, nos han hablado permanentemente de un principio que es el principio de la favorabilidad, planteado en el artículo 53 de la Constitución Nacional. A mí me lo enseñó la doctora Diana Ojeda, que ahora está en la Procuraduría General de la República. El principio constitucional de la favorabilidad, y palabras más o palabras menos, ese principio, más el artículo 21, creo que es, del Código Sustantivo del Trabajo, dice que consiste en la obligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al empleado en caso de duda en la aplicación de alguna sentencia o de la interpretación jurídica de alguna norma. O sea, lo que le sea más favorable al ciudadano. Y entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, también nos enseñaron a los que hemos estado en Seguridad Social, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, UGPP, etcétera, que el artículo 46 de la Constitución del año 91 dice que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán, o sea, los tres, Estado, sociedad y familia, para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. O sea, aquí la Constitución nos habló. Y el artículo 48 de la Constitución dice que la seguridad social es un derecho irrenunciable. Irrenunciable. ¿Puede una mujer renunciar a un derecho futuro de una pensión por obtener hoy una devolución de saldos? Bueno, que es un derecho irrenunciable que se garantiza a todos los habitantes a través de un servicio público bajo la dirección y control del Estado. Entonces, la Oficina de Bonos Pensionales tomó el artículo 34 del Código Disciplinario Único y tomó estos dos artículos de la Constitución Nacional. Y de una manera, me parece honesta, como servidores públicos, levantan la mano. Ojo, la Oficina de Bonos Pensionales no dice no pago. La Oficina de Bonos Pensionales levanta la mano y le habla ¿a quién? Al Fondo Privado de Pensiones, que es su interlocutor. El Fondo Privado de Pensiones es el que tiene relación con el afiliado. El Fondo Privado de Pensiones se habla con la Oficina de Bonos Pensionales. Y entonces le dice la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, le dice al Fondo Privado de Pensiones, señores del Fondo Privado de Pensiones, verifiquen si con ese capital que tiene hoy como ahorro, tanto ahorro obligatorio como ahorro voluntario, más el bono pensional proyectado para dentro de 3 años, si dentro de 3 años tendrá el capital suficiente para obtener una pensión. Y los fondos privados de pensiones, de una manera muy juiciosa, han realizado esa labor. Y cada vez que la Oficina de Bonos Pensionales levanta la mano, los fondos privados de pensiones automáticamente ponen a su gente a trabajar, al actuario, por un lado, y al funcionario que tiene relación con la señora de 57 años, para que mire si todas sus variables pues, demográficas, para que mire el ahorro, para que mire a ver si tiene ahorro voluntario, y para que le hagan el cálculo a ver si dentro de 3 años va a obtener o no la pensión. Y el que se manifiesta y asesora, ojo, asesora, es el fondo privado. Y el fondo privado le dice entonces a su afiliado, ojo señora, usted hoy no tiene derecho a la pensión, pero dentro de 3 años sí. Si yo a usted le entrego ahorita
50 millones de pesos, 80, 180 millones de pesos, y usted tenía derecho dentro de 3 años a una pensión, dentro de 3 años usted me va a reclamar a mí porque 3 años antes yo no fui capaz de asesorarla. Y esa es la labor de los fondos privados y me parece que lo están cumpliendo perfectamente. Entonces, la Oficina de Bonos Pensionales no niega el bono. Porque si el fondo privado dice, no, con los cálculos que tengo, esta señora tiene 4 niños menores de 5 años adoptados, entonces no va a poder tener pensión dentro de 3 años, entonces la Oficina de Bonos Pensionales paga el bono pensional como lo ha hecho hasta ahora, con un sistema que calcula los bonos pensionales y que no se equivoca ni siquiera en centavos. Entonces, a mí me parece personalmente que la Oficina de Bonos Pensionales no se ha extralimitado en funciones cuando levanta la mano y le dice a la AFP haga cálculos y asesore a sus afiliados. Simplemente está alertando sobre el principio de favorabilidad de la Constitución Nacional, artículo 53. Está cumpliendo con lo que dice el Código Único Disciplinario, artículo 34, y está cumpliendo también entonces con lo que dice la Constitución Nacional en los artículos 46 y 48. Gracias, profesor Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Lenis, doctor Gustavo, y bueno, invitamos al público que a esta hora está conectado con nosotros a que formule sus preguntas. Vamos a abrir el chat vía stream, así que las personas que estén interesadas en aportar, en consultar, en preguntar a este grupo de importantes expertos sobre el tema, que refresquen la página del streaming y a partir de allí, luego de refrescar la página, formulen sus inquietudes que las estaremos resolviendo al final de este panel. Doctor Iván Mauricio, adelante. Gracias, Piedad. Profesora Lina, la Corte en este caso tuvo que resolver una tensión entre la autonomía de la afiliada en su decisión de querer acceder a la devolución de saldos y esta posibilidad de esperar un tiempo para que verifiquemos si tiene derecho a la pensión de vejez o no. Por supuesto, en este caso, yo expliqué que partíamos de la base de que la información que tenía la afiliada al parecer no era precisa porque siempre afirmó yo no tengo derecho a la pensión. Pero al margen de eso, y ya todos conocen cómo la Corte resolvió esa tensión, desde la perspectiva de género, ¿qué se pudiera decir desde esa tensión? Porque la norma de evolución de saldos claramente no establece que dependa de ese aspecto que analizó la Corte. Fue la interpretación de la Corte sobre ese tercer requisito que no se tenga el capital suficiente. Entonces, que no se tenga el capital suficiente puede no serlo ahora, pero sí puede serlo después. Entonces, fue una interpretación de la Corte sobre ese tercer requisito. Pero desde la perspectiva de género, esa tensión entre la decisión de la afiliada que dice entréguenme mi devolución de saldos, yo quiero esos recursos ahora, y la posibilidad de esperar para la pensión, ¿qué podría decirse? Gracias, magistrado. Ese es uno de mis puntos de debate con la sentencia. Y yo ahí difiero, si se quiere, de la postura que adoptó el tribunal por una sola razón, y ustedes la han nombrado, y es, si se quiere, la consideración que se debe tener con las condiciones de autonomía de la mujer. Bien lo ha dicho el magistrado, en la narrativa de la sentencia, no, por ejemplo, queda claro que la mujer quiere optar por el bono pensional y que no tiene derecho ninguno
a su parecer, a una pensión. Y entonces la interpretación de la norma es bono pensional es subsidiario, la pensión es un derecho fundamental principalísimo, entonces esperemos porque vamos a tener unas condiciones de certeza que van a llegar a la pensión. Ya el doctor Gustavo lo ha explicado bien, el magistrado Lenis lo hizo también al inicio de la charla. Pero, ¿qué hacemos con la mujer que está en una situación difícil a los 57 años, que está optando de alguna manera libre y determinadamente por una opción? Y esa, si se quiere, esfuerzo, refuerzo, esa de alguna manera densidad de la autonomía de la mujer es una de las cosas que busca, si se quiere, la perspectiva de género. Ahí, y lo voy a explicar aludiendo a un ejemplo de la política social. En Colombia hemos tenido durante casi 30 años como política social el programa de Familias en Acción, ¿cierto? Que entrega a madres, cabezas de familia, una suma de dinero mensualmente condicionada a el cumplimiento de unas labores asociadas fundamentalmente con el trabajo de cuidado, que sus hijos vayan al colegio y que sus hijos tengan atención médica. Pero la suma es tan exigua que la mujer se ve obligada a estar, si se quiere, dentro de las paredes de su hogar, siendo fundamentalmente una madre. La experiencia comparada nos muestra que sí, ese recurso que se le entrega a las mujeres vía transferencias monetarias condicionadas no es tan exiguo, sino es mayor. Y le pregunta a la mujer qué quiere hacer, muchas de esas mujeres dicen, espéreme un momento, yo con esta suma de dinero consigo ayuda en la casa y salgo al mercado laboral, o tengo un proyecto de emprendimiento de subsistencia. Y la incidencia de ese potenciar en la autonomía o de ese empujar la autonomía de la mujer, las decisiones que nosotras tomamos en situaciones diferenciales, es que ese hogar de alguna manera crece en ingresos potencialmente, y eso fundamentalmente lo dice la experiencia de Bolsa Familia en Brasil y la experiencia de Progresa en México, que tienen de alguna manera estas opciones que potencian, como les digo, la elección de la mujer. Entonces, la postura de la mujer no es algo trivial en el caso en cuestión, y la pregunta ahí es qué alcance o qué espacio tiene un escenario de casación para interpelar a la peticionaria y decirle, bueno, usted realmente qué quiere, la información es esta, si usted con esta información quisiera esperarse 3 años más o quisiera de alguna manera optar por su decisión inicial, que es la devolución de saldos. Eso sería potencialmente importante si estamos tratando de construir un mundo que le haga justicia a las mujeres o que de alguna manera con los enfoques diferenciales mengue la diferenciación histórica que ha recaído sobre muchas de ellas, sobre todo sobre mujeres trabajadoras como la peticionaria. Siento que es una mujer con un contexto bastante particular. Eso para el caso concreto. Pero ya lo han dicho mis copanelistas, esto además tiene unas vetas interesantes en análisis de precedentes, y es que de alguna manera las pensiones y las reglas sobre pensiones son reglas sensibles desde el punto de vista de género, ¿cierto? Por lo que están construyendo. Entonces, a mí, de alguna manera, me preocupa que la sentencia se traduzca en medidas de restricción del retiro anticipado para las mujeres. En el caso de los hombres, ustedes saben, la restricción no opera en vista de que no existe una diferencia entre la restricción normal y el bono de recibo de la edad de pensión, y como esta sentencia la hace, de alguna manera puede generar un incentivo adverso a esta opción por la que pueden optar las mujeres. Pero además me preocupa que, aunque la sentencia establece que en cualquier caso se debe respetar la autonomía de la solicitante como garantía de libertad y de su derecho de dignidad humana, el análisis específico por el cual se llegó a la conclusión de ese caso de alguna manera no da cuenta de cuál era la situación o la voluntad propia de la mujer. Y tercero, yo creo que con esa sentencia se introducen incentivos para retrasar la jubilación más allá de la edad jubilatoria mínima en el caso de las mujeres. Y esto es importante si nosotros tenemos en cuenta los datos gruesos de la pensión, ¿cierto? Nosotros nos pensionamos, tenemos una
pensión, entre comillas, temprana, que lo que hace es reconocer la carga de trabajo mayor y el trabajo de cuidado que desempeñamos durante todas nuestras edades, pero tenemos las mismas semanas cotizables. Si nosotros conjugamos eso con que entramos menos al mercado laboral, nos pagan menos, tenemos una tasa de desempleo más alta en las crisis económicas, 19% según el último reporte del Banco de la República en el caso de las mujeres colombianas, por ejemplo, pues eso nos da que para nosotros pensionarnos es tremendamente más difícil, ¿cierto? Y eso nos muestran los datos. En cuanto a los ingresos, la mesada pensional promedio de las mujeres es de 80% de la mesada pensional promedio de los hombres. Eso quiere decir que nosotros tenemos un diferencial importante ahí, pese a que la tasa de cotización es la misma, pero si nosotros de alguna manera, como les estoy diciendo, estructuralmente leemos las pirámides sociales con los beneficios que tienen nuestros pares varones, pues damos con que nosotros realmente nos pensionamos muy poco. La brecha pensional en Colombia llega casi a 30%, pese a que nosotros tenemos una tasa de cotización del 31%, muy pareja a la de los hombres. Entonces nos estamos pensionando menos las mujeres, pese a que estamos cotizando de igual manera, y estamos cotizando de igual manera con los datos y con las brechas, si se quiere, del límite de acceso al sistema del mercado laboral que les estoy contando. Entonces, si nosotros tenemos eso, interpretaciones como las de esa sentencia, por supuesto, son maravillosas en tomarse en cuenta a las mujeres y tener análisis diferenciales y desplegar hermenéuticas especiales para estos casos concretos. Pero de alguna forma tengo esas tres preocupaciones que mencioné. Me preocupa que generen incentivos en el sentido contrario. Me preocupa el tema de la autonomía de las mujeres, ¿cierto? Que se está haciendo de alguna manera una suerte de perfeccionismo que entra a decidir y a completar la información que tiene la mujer, a decidir por ella. Y me preocupa que sobre todo se estén vía precedente incorporando requisitos adicionales a una opción como la que se incorpora en el artículo 62 de la Ley 100 del 93. Gracias, profesora Lina. Sí, es una tensión compleja, se resolvió de una manera en este caso, pero interesante de pronto en otro escenario esa tensión se resolvería de otra manera. Profesor Gustavo, en la legislación, cuando se batió la Ley 100, pues hubo muchas propuestas, al final fue un proceso de negociación, como ocurre con todas las leyes, y pues se quita y se ponen cosas al final. Entonces, dejar en 60 años la fecha para redención normal del bono en el caso de las mujeres, ¿fue intencional o pudiera decirse que fue el resultado del debate legislativo y no se percataron en esencia el legislador de los efectos que podría tener esa norma? Porque ahí no lo hizo coincidir, como en el caso de los hombres, la fecha de redención normal coincide con la fecha para evolución de saldos. Ahí no coincide. Entonces, ¿fue intencional o fue fruto del debate legislativo y quedó así luego de ajustar el texto definitivo de la Ley 100 del 93? Listo. Sí, a ver, doctor Lenis, yo he escuchado las dos versiones. O sea, he escuchado una versión de un mito urbano de que se les olvidó al final arreglar, cambiar esos 60 y poner 57. Pero también he oído la otra versión. No la he oído directamente pero me han comentado que dos senadores de la época, el senador Angarita Baracaldo, que era como el vocero político de los pensionados, y el senador Corso, los dos les han oído a los dos ex senadores decir que ellos explícitamente aprobaron ese artículo como una forma de proteger a la mujer. O sea, si yo oigo eso y entiendo que redimir el bono a los 60, según esa explicación, no es un castigo,
redimir el bono a los 60 es proteger a la mujer. ¿Por qué? Porque si la mujer a los 57 ya tiene 1.150 semanas, entonces tiene la garantía de pensión mínima y ya ahí no tiene ningún problema. El problema es para las que no tienen las 1.150 semanas, tienen un capital que está en el límite y hay que protegerlas. Pero tenemos que volvernos al año 93. En el mercado de trabajo, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo pues era inferior a la que existe hoy en día. Hoy en día, en este país ha avanzado en la inclusión de las mujeres a la vida laboral. Y lo otro era como temas ya como de costumbre de la sociedad colombiana. Muchas mujeres querían educar directamente a sus hijos. Tomaban la decisión no de contratar una niñera, sino de educar, de criar a sus hijos hasta cuando ya los pudiera enviar al preescolar. Entonces esa era una decisión que tomaban, pero al tomarla, y como tenían varios hijos, su ingreso a la vida laboral era tardío. Y al ser tardío, les costaba mucho más trabajo que los hombres poder completar las 1.000 semanas o las 500 cuando era por allá en otra época. Entonces, para lo que he entendido de lo que han dicho los dos senadores, Corzo y Angarita Baracaldo, es que se le dio la oportunidad a las mujeres para que tuvieran 3 años más para poder cotizar y aumentar su capital o aumentar el número de semanas y llegar a las 1.150. O llegar a las 1.150 o aumentar el capital. Y que eso se podía hacer durante 13 años. Una pensión, por baja que sea, trae sus beneficios. Y eso es lo grandioso que trae la sentencia 1142, cuando habla de que es un beneficio vitalicio y periódico. O sea, que yo no puedo cambiar un beneficio vitalicio y periódico por un solo pago. No lo puedo hacer. Y los hombres a los 62 no lo pueden hacer. O sea, no solamente las mujeres, las que están enfrentadas a este tema. Es que los hombres a los 62 si están hay gente que cree que porque están en ahorro individual, el hombre puede tener la autonomía de decir, devuélvame la plata que yo no quiero pensión. No. Si tiene el capital suficiente para la pensión, le otorgan la pensión. Eso no es de que escojo entre pensión o devolución de saldos. Y hay gente que cree que así es. Y si tengo 1.150 semanas, tengo el derecho a la garantía de pensión mínima. Entonces, para los hombres es una obligación. Lo que pasa es que para las mujeres la obligación es a los 60. A los 60, si el capital le alcanza, tiene derecho a la pensión. Entonces, hace unas semanas estaban discutiendo este tema o temas similares en Centroamérica, en Honduras, creo que, o en Costa Rica, creo que era el tema. Y decían, los sistemas pensionales tienen que ser obligatorios, porque nadie ahorra voluntariamente para la vejez. Tiene que ser obligatorio, no es opcional. Entonces, cuando yo estoy analizando la autonomía, yo no puedo hablar de la autonomía en abstracto, en que yo tengo la autonomía de decidir entre pensión o devolución de saldos. ¿Por qué? Porque en el futuro yo puedo ser una carga para la familia o una carga para el Estado. La doctora Lina nos planteaba algunos ejemplos de emprendimiento. Pero yo quiero
que tengamos presente que la plata de la vejez es para la vejez. La plata de la vejez no es para cuando yo me quede desempleado. La plata de la vejez no es para fomentar el emprendimiento. Para fomentar el emprendimiento, los estados tienen que asumir otras políticas públicas e impulsadas de la mano con bancos que otorguen crédito, capital, semilla para sacar adelante proyectos productivos. Pero la plata de la vejez es para la vejez. Yo no le puedo dejar a un ser humano la autonomía de que escoja entre hoy tener 170 millones de pesos o tener una pensión de un salario mínimo vitalicia con un agregado que es la salud, el sistema de salud. Yo no le puedo dejar para que lo escoja. Porque no, después no hay mecanismos. ¿Quién es, cada vez que uno ve un caso de estos de carne y hueso, quién es el que está detrás de esa señora de 57 años motivando la devolución de saldos? Muchas veces no es ella, porque no ha entendido el tema, porque han estado mal asesoradas, porque no existe en Colombia una formación sobre lo que es el ahorro para la vejez. Los que están detrás son el marido, los hijos, los nietos, los que sueñan con ir a Miami o ir a San Andrés, ¿con la plata de qué? De la señora. Es que mi abuelita me prometió que si le dan 170 millones de pesos, vamos a comprar tal cosa. Y está pensando en consumo. Y entonces le dan la autonomía a una mujer para que escoja entre renunciar a una pensión vitalicia futura y poder hoy tener 170 millones de pesos para darle gusto al esposo, a los hijos y a los nietos. Ese es un tema bastante complejo. Yo simplemente quiero decir, nosotros no podemos constituirnos en una carga futura para el Estado y para las familias. Las sociedades están cambiando. Las sociedades latinoamericanas están cambiando. Las familias, el concepto de familia ampliada se acabó en Iberoamérica. Estamos igual que Estados Unidos y que Europa. Únicamente ya quedan rezagos de familias ampliadas en las sociedades asiáticas, orientales y en países africanos. Pero aquí nos volvimos, se redujo la familia al núcleo familiar de papá, mamá e hijos. Ya la abuela no importa, ya el abuelo no importa. Entonces nosotros no podemos constituirnos en una carga futura para el Estado, ni para la familia, ni para la hija soltera, peor todavía, ¿no? Dejarle esa carga a una mujer que va a sacrificar su vida afectiva por cuidar a su mamá o a su papá, y que cuando ellos mueran no cotizó nunca a la seguridad social, y cuando ella llegue también adulta mayor no va a tener pensión. Eso es un tema bastante complejo. Yo no puedo quedarme callado ante cuando la gente empieza a hacer las cuentas de la lechera. Y las cuentas de la lechera es cuando la persona dice: deme esos 150 millones de pesos y con eso yo me compro un apartamento y el apartamento lo alquilo en 2 salarios mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas hicieron eso? Y ahora durante la pandemia se cayeron el valor de los arrendamientos y no tienen ni siquiera, están desocupados los apartamentos y tienen que pagar el predial y tienen que pagar la administración y tienen que pagar los servicios públicos. Y entonces, si ese apartamento era su pensión y ahora se le convirtió en una carga. Y lo mismo que en el caso de los proyectos productivos.
Es que si a mí me dan 140 millones de pesos, yo con eso hago una microempresa y cada uno hace las cuentas de la lechera. Eso es para otro tema. Eso es para otras políticas públicas, donde el Estado debe fomentar el emprendimiento y lograr que el sector financiero apoye ese tipo de empresas productivas, pero no con la plata de la vejez. Esa es como mi tema. Ya nos había advertido el doctor Lenis que había un puntico en el cual no estábamos de acuerdo la doctora Lina y yo. Y yo la entiendo. Yo la entiendo cuando ella habla de la autonomía. Pero es que pensemos también entonces en los hombres a los 62 años. Ellos no tienen la autonomía para decidir, porque la ley decide por ellos. Gracias, gracias. Gracias, profesor Gustavo. Piedad, tenemos unas preguntas. Hemos recibido varias, pero vamos a pasar solo dos y para darle una última oportunidad a los panelistas por si quieren agregar algo. Entonces, Piedad, pasemos estas dos preguntas de las varias que recibimos y ya cerraríamos el panel. Adelante. Bueno, doctor, ¿qué le parece si le abrimos el paso a los panelistas mientras me llegan las preguntas? Aún no les entonces, pero sí, yo las tengo, sí. Entonces las puedo leer yo. Perfecto, doctora. Entonces esta es la primera pregunta que me la había pasado los ingenieros. ¿Se requiere necesariamente que la mujer haya cotizado alguna vez en su vida ante el Seguro Social o Colpensiones para que se aplique el análisis expuesto en este caso, o puede ser que cumplidos los 57 años pueda seguir cotizando hasta los 60 y así obtener la pensión? Adelante, profesor Gustavo, sí. A ver, una cosa es el paso de los regímenes anteriores a la ley 100 que pasan a ahorro, al caso de ahorro individual, que es el que estamos tocando. Entonces, personas que estuvieron en el antiguo Seguro Social, que estuvieron en Cajanal, que estuvieron en una caja pública de un municipio o de departamento y que esas semanas suman más de 150 semanas y que tienen derecho a un bono pensional. Ese es un tema. El otro tema es, las personas pueden seguir cotizando hasta cuando puedan, hasta cuando puedan. Lo que pasa es que ahí entonces hay que mirar, si yo tengo 60 años y únicamente tengo 50 semanas, yo no voy a perder el tiempo afiliándome al régimen de prima media. Yo me afilio a ahorro individual. Me afilio a ahorro individual para que ese ahorro tenga un interés más alto que el que podría tener las reservas de Colpensiones. Y ahorro hasta donde pueda, hasta cuando pueda. Si después al final podríamos referirnos a los BEPS, pondríamos un ejemplo de esos como los BEPS, ¿no? Pero las personas tienen que ahorrar para la vejez y tienen, claro, si se afilian a Colpensiones, tienen que llegar a 1.300 semanas. Si no llegan a 1.300 semanas con las reglas de hoy, les devuelven la plata. Y se las devuelven y se llama indemnización sustitutiva. Cuando la persona ya dice, no puedo seguir cotizando, ya nadie me da empleo, le devuelven la plata, siempre y cuando ya tenga más de 57 años la mujer y más de 62 años el hombre. Y pues le devuelven con las reglas y la rentabilidad de esa plata que tenía en Colpensiones, que es diferente a cuando estaba en un fondo privado de pensiones y le devuelven con la rentabilidad de lo que tenía en su cuenta de ahorro individual. Muchas gracias. Esta es la segunda pregunta.
¿podría la Corte casar una sentencia que niegue la redención de un bono pensional sin que en el cargo se haga relación a ese aspecto, pero que aparezca demostrada la posibilidad de obtener la pensión con los intereses o rendimientos que se acumulen? Bueno, esta pregunta tiene un aspecto, yo diría, técnico, tal vez la respondo yo, porque para que la Corte pueda casar una decisión de un tribunal, pues en el cargo sí tiene que demostrarse un error desde el punto de vista jurídico, en el desconocimiento de una norma, en su interpretación o en la aplicación indebida, o un error de hecho en el análisis de las pruebas. De todas formas, la Corte para casar el recurrente tiene que mostrar un aspecto, un desatino, bien sea desde el punto de vista jurídico o fáctico de la decisión del tribunal, porque no existe la casación oficiosa. El cargo sí tendría que tener algún elemento que permita a la Corte casar la sentencia. Ya casada la sentencia, digamos, la Corte en instancia podría verificar la posibilidad que haya de reconocer una pensión. Y si se casa la sentencia, en sede de instancia sí podría reconocer esa posibilidad. Entonces, por eso creía yo que es una pregunta más de orden técnico sobre el recurso de casación. Bueno, para terminar, quisiera darle unos breves minutos a cada uno de nuestros panelistas por si quisiera agregar algo. Profesora Lina, tiene usted primero la palabra. Quisiera agregar algo para cerrar este panel y luego profesor Gustavo. Muchas gracias, magistrado Lenis. Yo agradecerles por el espacio, agradecerle al doctor Rivero por el debate y puntualizar simplemente tres cosas. Yo creo que el debate ha sido provechoso. Esto de la perspectiva de género se enfoca simplemente en construir condiciones de equidad para las mujeres. Y miren que en distintos relatos a veces existen demasiadas asunciones sobre el punto de vista femenino, ¿cierto? Que estamos siendo instrumentalizadas por las familias o por nuestras parejas, que quizás no entendemos, que vamos a malgastar la plata o que no tenemos la información suficiente para decidir, que quizás estamos tomando la decisión equivocada. Y puede que la decisión equivocada la estén tomando simplemente otras personas. Miren que el punto en cuestión de la sentencia es que asume que hay una certidumbre frente a la pensión y por eso de alguna manera la declara como una opción principalísima y en eso estamos de acuerdo. Pero creo que varias personas me acompañarán cuando dentro de los detallados de constituir esa pensión en años pueden pasar muchísimas cosas. Ya lo hemos visto en estos últimos contextos y entonces puede que la pensión nunca llegue y el principio de favorabilidad no obre, si se quiere, sobre la situación de esta mujer particular que estaba pidiendo simplemente la devolución de saldos para menguar la situación de pobreza en la que vivía. Es simplemente puntualizar eso y agradecerles nuevamente por el espacio y por la escucha. Gracias, profesor Gustavo. A ver, yo quiero partir de un ejemplo, no de ahorro individual, sino de prima media. Supongamos que una señora afiliada a Colpensiones tiene 57 años y tiene 1.250 semanas. Para pensionarse necesita 1.300. Le hacen falta 50. Ella legalmente tiene el derecho a solicitar la indemnización sustitutiva. Y si ella le solicita a Colpensión, que ya no esté cotizando, ya para que haya indemnización sustitutiva, no debe estar cotizando en ese momento. Si ella le solicita a Colpensiones la indemnización sustitutiva, Colpensiones se la otorga, porque ya tiene 57 años y no tiene las 1.300 semanas, y le hacen falta 50. Para mí ese ejemplo, que llevándolo al caso de ahorro individual, podría pues, ser similar. Eso es como un llamado de atención donde nos dice, estos regímenes necesitan asesores, no necesitan tramitadores, necesitan asesores. El asesor es una persona
que conoce el tema y que se proyecta en el tiempo y piensa en la protección social del que está pidiendo la asesoría. No sé si cuando a Colpensiones se le presenta esa situación, si Colpensiones analiza el tema y dice, llamen a la señora, oiga señora, ¿por qué no cotiza un año? Haga el esfuerzo y cotice un año. O si Colpensiones dice, esa no es mi función, yo devuelvo la plata. Entonces ahí es donde está el tema del funcionario público. Y es que el funcionario público tiene que pensar en la seguridad social. En los artículos 46 y 48 que mencioné de la Constitución Nacional. Y salirse de la norma de su cargo y de su oficina y pensar en la Constitución Nacional y en la protección a la vejez y llamar a la persona y decirle, haga el esfuerzo y cotice 50 semanas. O si el funcionario de Colpensiones al hacer eso se está excediendo en sus funciones. Entonces, esa es como la gran enseñanza de todo esto. Necesitamos asesores en pensiones, necesitamos asesores en protección a la vejez. El país no necesita tramitadores, necesita gente con formación integral que se proyecte hacia el futuro y evite que cada vez haya más adultos mayores que se conviertan en una carga para el Estado. Porque una devolución de saldos, la plata, una indemnización sustitutiva, la plata se acaba. Y en el momento de la vejez es una carga para la familia o para la sociedad. Ese es como mi gran llamado de atención, esa es mi gran enseñanza. Esto realmente desde el momento en que el doctor Mauricio Lenis me dijo que se quería participar yo en este panel, pues no he hecho sino pensar, preguntarle a todo el mundo. Hoy le pregunté a una familiar que es odontóloga y que siempre tuvo consultorio y que casi no ha cotizado, y le dije, usted va a cumplir 57 años. Si a usted le dicen, le damos 150 millones o le damos una pensión de un salario mínimo hasta el día que se muera, ¿usted qué prefiere? Y ella dijo, mis tías por lado y lado han sido centenarias. Yo voy a ser centenaria. No tengo duda. Aceptaría una pensión de un salario mínimo. Muchísimas gracias a la presidencia de la Sala de Casación Laboral por habernos dado la oportunidad de participar en este foro, al doctor Mauricio Lenis, a la doctora Lina Buccelli, a doña Piedad Salamanca, muchísimas gracias. Ustedes no saben la cantidad de mensajes que hemos recibido ahorita de varios países. Toda la gente cree que la OIS podía contestar las preguntas y entonces están mandando preguntas a la OIS sobre lo que se ha discutido. Acá ustedes se han notado un kit con un tema que había quedado de lado. Que el primero que alzó la mano falleció hace 2 años. Uno de los padres de la seguridad social en este país, el doctor Gerardo Arenas Monsalve. Muchas gracias. Gracias, profesor Gustavo. Bueno, así concluimos nuestro panel. Les agradezco su participación, el haberlo difundido entre distintas organizaciones, facultades de Derecho. Eso nos parece de gran importancia porque la finalidad de este espacio es totalmente académico. Les agradecemos por eso y entonces, Piedad, tiene usted de nuevo la palabra. Doctor, muchísimas gracias a usted, a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, el doctor Gustavo Rivero Zaponte, a la doctora Lina Fernanda Buccelli, a usted, por supuesto, nuevamente, el doctor Mauricio Lenis, ponente de esta sentencia tan interesante, tan importante para todo el país. Gracias a todas las personas
que, como nos decía el doctor Riveros, están conectadas desde distintos lugares del mundo con este importante tema de debate. A nuestra audiencia les informamos que en nuestra cuenta de Twitter se encuentra publicado el texto íntegro de la sentencia. Y ahora le doy paso al señor presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Omar Ángel Mejía Amador, a los panelistas que nos acompañaron. Gracias, señor presidente, su despedida. Por favor, el micrófono. Lo estamos escuchando, presidente. Mis agradecimientos para los panelistas. Creo que hemos logrado la meta propuesta con este panel. El doctor Gustavo ha sido generoso en compartirnos toda la información que le ha llegado a sus medios de comunicación privados y que dan cuenta de lo importante que resultó para la audiencia este evento académico. Agradecimiento para todas las personas que se conectaron a este evento y no queda nada diferente que invitarlos a nuestro próximo panel de justicia social, que seguramente será también de su interés particular. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Piedad. Gracias, señor presidente. Como usted dijo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados a través de la página web de la Corte Suprema de Justicia. Y en esa misma línea, presidente, invitamos a todas las personas que nos acompañen el próximo lunes 30 de agosto con un nuevo panel de Justicia Social, Trabajo y Seguridad Social, que va a estar bajo la moderación de la señora magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Recuerden que este panel estará publicado en nuestro canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia y a propósito los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que estén conectados con los últimos documentos audiovisuales de este alto tribunal. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.